Muy buenas tardes. Cronos me impide hacer los saludos adecuados. A propósito de las intervenciones que nos han precedido, particularmente la del profesor de Sousa y el profesor Zaffaroni, quiero compartir a ustedes algunas reflexiones sobre el neocolonialismo y el trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para esto voy a referirme y a tratar de ajustarme al tiempo con 4 grandes temas, unas preguntas desorientadoras, unas hipótesis de partida, en tercer lugar, unos retos y dudas que genera esta reflexión del funcionamiento de la Corte con el sistema, con el neocolonialismo. Y en cuarto lugar, unos criterios para navegar en un derecho líquido, como se nos está proponiendo. ¿Qué de lo establecido debe un juez respetar? ¿Qué de lo establecido en el derecho se debe replantear? Eso no nos lo enseñan en ninguna escuela ni en ningún penso judicial. Debemos los jueces condenar aquel derecho que sea considerado como neocolonialista, cómo decantar qué de lo impuesto, porque algo será válido y habrá que rescatarlo, es correcto y qué no. Eso se puede hacer desde los tribunales. En todo caso, es una labor bien compleja. ¿Qué es un juez sin parámetros preestablecidos y objetivos? ¿En qué queda la legitimidad? ¿Será una legitimidad de resultado? ¿Cómo administrar justicia en tiempos líquidos? Si debemos erradicar desde la perspectiva judicial prácticas neoliberales por ser neocoloniales, va a ser difícil que un juez pueda aplicar el derecho vigente. En primer lugar, la hipótesis. La manera como funciona el sistema interamericano, y en particular la Corte Interamericana, lo que hace a través de creación de estándares que son y deben ser aplicados por los países que son condenados por vulnerar los derechos humanos, pero también por los demás países que aceptan la competencia de la Corte, y también de manera indirecta lo que hace la Corte Interamericana tiene un impacto en los demás países de la OEA. Pueden ser objeto de instrumentación, el trabajo que le hace la Corte, o pueden directamente, conscientemente o inconscientemente, crear instrumentos neocoloniales. La figura del control de convencionalidad y las medidas estructurales o complejas consistentes en garantías de no repetición que puede dictar la Corte son 2 de los instrumentos más palpables de la capacidad que tiene nuestro tribunal en materia de limitaciones de soberanía o de afectaciones a lo que se puede entender una concepción de soberanía y a los condicionamientos judiciales y también, por qué no decirlo, a limitaciones normativas. La estrecha línea entre fortalecer la autonomía y coherencia de un Estado con la vigencia de derechos humanos y la de afectar elementos de soberanía está a la orden del día en la crítica jurisprudencial del sistema interamericano. Una lectura válida del trabajo de la Corte, más precisamente del alcance de sus competencias de creación de criterios interpretativos, de súmulas, de alcánzales, de estándares, de los derechos de la Convención y de las órdenes de modificar constituciones, leyes o reglamentos, o incluso de prácticas de actuación de los poderes públicos, es que la Corte y el sistema interamericano son susceptibles de ser utilizados para establecer modelos de opresión, para mantener una lógica de conductas homogéneas y simultáneamente afectar, como hemos dicho, la soberanía y lo que se denomina el margen de actuación de los Estados. La Corte puede ser apreciada o considerada como un mecanismo de imposición de una visión hegemónica y que en un contexto de globalización o de postconstitucionalismo condiciona o limita los ámbitos de actuación estatal. Todo esto sería coherente con una visión de derechos humanos eurocéntrica, donde la misma figura de los derechos humanos son una construcción que está en la esencia de Occidente y donde la pretensión de universalidad de los derechos humanos también sería considerada como tal, como colonialista. Ahora bien, esta lectura del sistema, si bien no es la única y puede ser objeto de muchos cuestionamientos, no puede ser considerada como una simple opción hermenéutica. Es, sin duda, una arista real que genera a los jueces y a todos los demás operadores jurídicos interamericanos grandes retos, tanto en la administración de justicia propiamente dicha, como en la función de precaver condiciones para el bienestar general
y la vigencia plena de los derechos humanos. Las dimensiones de los efectos muestran de manera evidente la capacidad y la potencialidad del sistema interamericano para servir de instrumento a la política de dominación, por lo menos de manera indirecta. La Corte impacta a 21 estados, indirectamente a 33, a todos los de la OEA, en razón de las funciones que cumple la Comisión Interamericana. La Corte es un tribunal que ejerce jurisdicción sobre más de 500 millones de personas. Dentro de las funciones e instituciones jurídicas que cuenta la Corte, hay un par de ellas que tengo que destacar. Son figuras de las principales formas de imposición y condicionamientos a los estados. En primer lugar, el control de convencionalidad y en segundo, y la vigencia. En la primera, nos dice que la eficacia, el alcance, la obligatoriedad de las sentencias van más allá de las obligaciones a los países condenados. Los estándares sobre libertad de expresión formulados en una condena contra Argentina son extrapolables a los demás países que aceptan la competencia de la Corte en virtud de la cosa juzgada interpretada. La figura del control de convencionalidad como equivalente a precedente obligatorio en unos casos y en otros como la obligación de utilizar de manera conjunta para resolver un problema, el derecho interno con el derecho interamericano, es uno de los principales factores de debate en la región. La segunda, las órdenes relacionadas con decisiones complejas o de garantías de no repetición. Es esencialmente la capacidad de ordenar reformas constitucionales, reformas legales, reformas reglamentarias, modificar o crear políticas públicas, hacer cursos de formación y hacer reparación simbólica. Es quizá el papel, el instrumento de eficacia y para los efectos de nuestra reflexión, igualmente, un poderoso instrumento de imposición de modelos de valores mediante adecuaciones normativas y de políticas públicas. Los retos, las dudas. Que la jurisprudencia interamericana, como hemos anunciado, y en general el trabajo del sistema interamericano puede ser un instrumento protegido, privilegiado, en la imposición de modelos que propician o perpetúan modelos de dominación política y económica, no es un tema nuevo. El hecho de que Estados Unidos esté en la comisión, puede acusar, pero no puede ser juzgado, porque no es competencia de la Corte, ha sido puesto de manifiesto en política internacional. La posibilidad y el deber de evitar que se instrumente el sistema y la Corte en particular nos genera a los integrantes de la Corte y a los operadores jurídicos muchas inquietudes. ¿Cómo hacer que las decisiones sean coherentes con el propósito de resolver problemas y necesidades reales de los ciudadanos de la región y no un mecanismo de control indirecto de grandes multinacionales o de visiones de sociedad y Estado propicias a manipulaciones de intereses diferentes? Debemos entender la Convención Americana como una norma formal o una norma de carácter material. Debe adicionarse o incluso modificarse la Convención con consideraciones naturalistas, la mutación convencional, la creación de nuevos derechos o derechos innominados. En fin, son temas que nos ponen de manifiesto esta problemática. Al hilo de los debates sobre el concepto formal o de la Convención, el método jurídico es relevante. Los métodos de interpretación y particularmente la interpretación evolutiva y en general la posibilidad de que la Convención se transforme, mute por autoridad de la Corte, es uno de los grandes temas. Cómo ser justos, cómo no ser objeto de instrumentación neocolonial, conlleva además de un manejo de la técnica jurídica, una aproximación a los análisis políticos, económicos, sociales. La educación, como se ha dicho aquí, es un elemento clave, la formación de los jueces. En fin, quiero señalar que no se puede ser justos ni acertar en las decisiones y en el comportamiento de la Corte si no se hace una interpretación adecuada del principio teleológico y en general de la perspectiva filosófica. Para cerrar, como propuestas, no tengo tiempo, pero sí debo indicar que la interacción, la perspectiva filosófica, la formación interdisciplinaria, pero sobre todo la empatía y la sensibilidad por los menos favorecidas, son elementos esenciales para tratar de evitar que la Corte sea un instrumento inconsciente de dominación que genere injusticias para las personas, para quienes trabajamos, para quienes nos debemos. Muchas gracias.